al doctor Guillermo Olivos para responder a todas sus preguntas en materia de inmigración. Buenos días, doctor, bienvenido. ¿Cómo se prepara para tomar las previsiones desde Nueva York? Buenos días, ¿cómo estás, Marjorie? Bueno, aquí viendo las noticias, siguiendo BPI TV con los últimos updates. De verdad que ha sido una tormenta que se está moviendo muy rápidamente, ¿correcto? Sí, doctor, se espera que toque tierra en Florida categoría número 5, así que bueno, están llamando a todos los residentes a que tomen sus previsiones y las personas que están en zonas vulnerables que salgan y acaten esta orden de evacuación, así que nosotros nos mantenemos muy en alerta. Sí, sí, hay que estar muy alerta porque especialmente allá en la Florida, que puede cambiar de un momento a otro la categoría del huracán debido a las aguas calientes, ¿no? Del Golfo. Sí, doctor, se esperaba que entrara con menos fuerza, pero bueno, esas aguas calientes como que le dieron más potencia y estamos aquí en modo resguardados. Al salir del programa, Eh, directo a la casa. Directo a la casa, claro que sí, claro que sí. Doctor, cambiando de tema y entrando ya en materia, y gracias por acompañarnos un día como hoy, tenemos una buena noticia con respecto a informaciones de inmigración, y es que ya se anunció la fecha para la próxima Lotería de Visas del año 2024. El Departamento de Estado publicó en su página digital las bases de este concurso y bueno, van a ser recibidas toda la información de manera electrónica desde el 5 de octubre. Coméntanos un poco qué es la Lotería de Visas y cuál es la importancia. Sí, mira, la Lotería de Visa es un mecanismo que ha implementado este país desde hace bastantes años ya para incrementar la inmigración de de la población del mundo, de aquellas partes del mundo que por alguna razón no llegan a Estados Unidos y para hacer entonces la población de Estados Unidos más diversa, ¿ok? Por eso es que se llama Lotería de Diversidad, porque es una invitación del gobierno de los Estados Unidos a todas aquellas personas del mundo que quieran venir a vivir a este país como residentes permanentes. Por lo tanto, existen ciertos países que ya no pueden participar debido a la gran cantidad de personas de esas naciones que ya viven aquí en Estados Unidos. El procedimiento siempre ha sido electrónico, o desde hace muchos años ha sido ya electrónico, y es bastante sencillo. Se visitan el website del sistema de la lotería y ahí van llenando sus datos paso por paso. Es bastante sencillo. Doctor, ¿cuáles países quedaron excluidos este año de la Lotería de Visas? Todavía no he revisado la lista de países que ha quedado, que ha sido excluida, pero generalmente son países como México, Colombia, China, India, países donde ya existe bastante número de personas de esas nacionalidades viviendo aquí en Estados Unidos. El año pasado Venezuela quedó excluida, Sí, este probablemente año este también, año. doctor. Sí, este año probablemente sí, va a quedar excluida, pues debido a la gran cantidad, al flujo de inmigrantes que están llegando de nuestro país. Doctor, las En- personas que han sido preseleccionadas en este sorteo de Lotería de Visas para el año 2024, ¿van a ser notificados por correo postal o cómo es el proceso para que ellos puedan tener esa información? bueno, una vez que tú te inscribes, te dan un número, te envían por email un número de caso, ¿verdad? Un número de un ticket de la lotería. Y luego, después del sorteo o cuando ellos hacen el sorteo, te notifican por email si tu número quedó seleccionado o no. Eso no significa que inmediatamente ya tú puedes empezar a solicitar la residencia. Eso significa que quedaste seleccionado, ¿verdad? Luego ellos empiezan a llamar para procesar residencias permanentes de acuerdo a los números que ellos fueron otorgando, ¿verdad? Entonces, cuando llegue tu número, es que tú vas a poder iniciar el papeleo para venir a Estados Unidos. Si estás dentro de Estados Unidos, puedes hacer el papeleo dentro de Estados Unidos, pero tienes que haber mantenido estatus legal durante todo ese tiempo que has estado acá. Doctor, es importante documentarse, asesorarse con un abogado de inmigración para hacer este tipo de trámites, esta solicitud y participar en esta lotería y luego seguir los pasos de inscripción, o una persona lo puede hacer sin ningún problema. Una persona puede inscribirse sin ningún problema, pero si usted tiene una historia migratoria complicada, ¿verdad? Y está buscando participar en la lotería de visas, es bueno
consultar con un abogado para entender si se va a beneficiar o no de ganarse la lotería. Muchas personas creen que ganándose la lotería ya van a poder conseguir la residencia permanente, estando aquí en Estados Unidos muchos años sin un estatus legal. Y eso es un impedimento para conseguir la lotería, pero puede haber algunas soluciones. Entonces es importante siempre que la persona consulte con un abogado, se informe bien si va a poder ser elegible o no una vez que su número sea sorteado y seleccionado. Entonces, sí, siempre es recomendable hablar con un abogado para todo tipo de procesos, pues con la inmigración. Claro, entiendo. Es importante Sí. tener como esa asesoría y esa referencia dependiendo de cada uno de los casos, ¿no? Que son todos muy particulares. Son muy Doctor, particulares, claro. Sí. entrando en materia, tenemos ya las preguntas de los televidentes. Nos dice así, yo vivo actualmente, doctor, en Colombia, pero quiero saber cómo puedo hacer para solicitar una visa de inmigrante para Estados Unidos. Bueno, mira, para venir a Estados Unidos como inmigrante existen varios caminos, ¿verdad? Un camino para venir desde afuera es que te consigas una oferta de empleo, que tu empleador o la persona que te está ofreciendo este empleo inicie un procedimiento migratorio para que luego tú, una vez aprobado, puedas ir al consulado de Bogotá y te estampen la visa de inmigrante para que puedas entrar como inmigrante. Otro proceso es si estás en una relación con un ciudadano o una ciudadana americana y ya están casados, entonces el ciudadano americano, la ciudadana americana puede iniciar un proceso de inmigración vía una petición para atraer a esposa extranjera. Si no se han casado, puedes entrar con una visa de fiancé y luego te puedes casar aquí en Estados Unidos dentro de los 90 días de haber llegado. También puedes invertir dinero, ¿ok? La inversión mínima es de $900,000, ¿ok? Y eso requiere, para que te den la residencia permanente, haber creado en 2 años un número de empleos permanentes en tu emprendimiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tienes que haberle dado empleo a ciudadanos americanos o residentes durante esos 2 años para que luego el gobierno analice tu emprendimiento, los otros requisitos y te otorgue la residencia permanente. Doctor, cuénteme algo. ¿Esa visa de fiancé es muy difícil de conseguir y cómo puede ayudarnos un abogado de inmigración a lograrla? Sí, mira, la visa de fiancé requiere que tú hayas conocido a tu prometido, prometida en los dos, en un periodo dentro de los 2 últimos años antes de introducir la petición. Entonces, tú tienes que tener evidencia que se han conocido físicamente, ¿verdad? Si viajaste a conocerlo o conocerla, entonces fotos, el boleto aéreo, reservación de hotel más una Evidencias, ¿no? narrativa, evidencias, correcto, más pues los otros documentos esenciales, que eres ciudadano americano, una narrativa de cómo se conocieron, qué planes tienen, sus deseos de casarse aquí en Estados Unidos, y luego, una vez aprobada esa petición, entonces pasa al consulado del país respectivo para que entonces esta persona vaya y le estampen su sello en el pasaporte y pueda venir a Estados Unidos a casarse contigo. Bueno, esta también es una opción, así que vale la pena intentar. Ujú, Doctor, claro. nos dice otra persona, entré de forma ilegal por la frontera hace 20 años, tengo una hija que es ciudadana estadounidense. ¿Es posible que yo pueda arreglar los papeles? Lamentablemente, por haber entrado por la frontera, aun cuando tengas una hija que es mayor de 21 años y sea ciudadana americana, tú no vas a poder solicitar un perdón, ¿ok? Ya que no existe un perdón entre una relación de padre hacia hijo, cuando el hijo es el que está pidiendo al padre, ¿ok? O a la madre. Entonces, por esa vía, lamentablemente, no vas a poder obtener la residencia permanente. Vas a tener que tener una relación con una persona que sea ciudadana americana o residente para sí proceder de esa manera.
Doctor, nos llega una pregunta por YouTube. Soy venezolano con 2 años aquí en Estados Unidos y con caso de asilo en proceso. Soy ¿Ok? jubilado de la Administración Pública en Venezuela y me piden consignar una fe de vida. ¿Dónde solicito ese documento aquí? La fe de vida te la están solicitando en Venezuela, me imagino, Tiene un porque caso para de unas, asilo aquí. sí, pero un caso de asilo bueno, sería extraño que en un caso de asilo te pida una fe de vida. Una fe de vida generalmente se pide para solicitar beneficios, ¿verdad? En la administración pública, demostrar que todavía estás vivo, para que te sigan pagando la pensión, etcétera, etcétera. En Estados Unidos no, son muy pocas las veces que yo he tenido que presentar ese tipo de documentos. Si vas a presentar una fe de vida, me imagino que es una declaración que tú vas a hacer, ¿ok? Ante una autoridad pública en este caso, en Estados Unidos, la única figura parecida sería una declaración ante un notario, donde tú corroboras que estás vivo, llevas testigos, ¿ok? Y luego ese documento lo apostillas y lo mandas para Venezuela. Eso sería el trámite que sería el equivalente al de Venezuela. Doctor, tengo una persona cercana que me dijo, cuando hables con el doctor, hazle esta consulta. Él solicitó una certificación laboral y la empresa se está declarando en este momento en bancarrota. Él no ha culminado todo el proceso. ¿Cómo quedaría en este caso? ¿Perdería todo lo que ha invertido y lo que ha hecho hasta ahora? ¿Tendría que buscar a una nueva empresa? Sí, él tendría que buscar una nueva empresa que le sirva para poder continuar el proceso, ¿ok? Si ya le aprobaron la certificación laboral, entonces tiene que buscar una empresa en la localidad donde él está trabajando o donde él va a trabajar y que sea la misma posición. Porque si no coincide, entonces va a tener que iniciar de cero el proceso de certificación laboral. Lamentablemente, la empresa que lo ayudó inicialmente no va a poder continuar porque al declararse en bancarrota, significa que no va a tener dinero para pagarle el salario que debe pagarle. Entonces ya por ahí no se puede completar el trámite. ¿Y una persona que entró durante el proceso de beneficio del TPS se puede acoger a este proceso o ya no está a tiempo? Al proceso de certificación laboral. No, ¿puede buscar otro amparo con el TPS? Si la persona entró durante la vigencia del TPS, ¿verdad? Ujú. Si estaba aquí presente antes del 8 de marzo del 2021, si no se inscribió durante el periodo de registro inicial, va a tener que explicar ahora, pudiese intentar un registro tardío, pero va a tener que explicar cuál fue la tardanza, por qué no lo hizo antes. Entonces, si es que estaba en un proceso de certificación laboral y ese proceso falló, ¿verdad? Entonces pudiese ser una explicación del por qué no se registró anteriormente. Por eso es que cuando las personas van a la oficina, nosotros siempre consideramos todas estas variables, y a veces es mejor actuar sobre seguro, Ujú. aplicar por los Sí, beneficios que estén disponibles, porque uno nunca sabe qué le tiene el futuro a uno. Por ejemplo, tú puedes claro. estar muy segura de tu relación en este momento, tu matrimonio, bello y hermoso, y varios meses después la historia es distinta, no te inscribiste para el TPS. Entonces siempre uno trata de asesorar al cliente, mira, vamos a aprovechar todos estos beneficios, ya que un beneficio no prela el otro beneficio. Así que Claro, ir para sobre ujú, seguro, porque uno nunca sabe cómo pueden terminar aquí los procesos. los procesos, correcto. Tenemos Ujú. otra pregunta, nos dicen así, soy residente permanente, he tenido que salir del país en varias ocasiones. ¿Las salidas de Estados Unidos son acumulables y de qué forma me pudiesen afectar a futuro? No, las salidas depende que estás buscando obtener, si eres ya candidato o candidata para la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, lo que el gobierno va a contar o tomar en cuenta es el tiempo acumulado que has estado viviendo en Estados Unidos, ¿ok? Entonces, si ese tiempo acumulado en los últimos 5 años
el tiempo que has estado en Estados Unidos es más de 2 años y medio, entonces cumples con uno de los tantos requisitos para la ciudadanía, que es estar viviendo en los Estados Unidos por lo menos 2 años y medio dentro de los últimos 5 años dentro de los últimos 5 años antes de presentar tu solicitud de naturalización. Ahora, si estamos hablando de que, bueno, me gusta ir a mi país, pasar un tiempo allá y regresar, la regla es que tú no puedes excederte de 6 meses, de estar más de 6 meses fuera de Estados Unidos. De otra manera, estás corriendo el riesgo de que tengas problemas al entrar y si pasas más de un año fuera de Estados Unidos, te pueden cancelar la residencia. Claro, y después de tanto luchar, no vale la pena arriesgarnos y llegar a ese punto. Doctor, tenemos dos Correcto. preguntas por Instagram de Jan Lagos. Nos dice, soy venezolano natural con nacionalidad colombiana. ¿Cómo puedo optar por una visa en Estados Unidos? Bueno, para optar por una visa en Estados Unidos, tienes que ir a un consulado, ¿verdad? El consulado en el país donde vives. Si vives en Colombia, entonces ir a Colombia. Eh, ¿Qué nacionalidad usar? Bueno, si estás viviendo en Colombia, estás asumiendo tu nacionalidad colombiana, pues vas a hacerlo bajo la nacionalidad colombiana, ¿ok? Ahora, si estás en un tercer país que no es ni Venezuela ni Colombia, entonces, en base a qué documentación tú presentaste en ese país de nacionalidad, si presentaste documentación de nacionalidad venezolana, entonces intenta con el pasaporte venezolano. Vas a sacar una visa de inversionista, sabemos que el pasaporte venezolano no te lleva a la visa de inversionista, entonces presenta el pasaporte colombiano, ¿ok? Nos preguntan por aquí, doctor Rosangélica 07. Si mi padre entró por la frontera este año, cuando yo sea ciudadana americana en 3 años, ¿puede hacerse residente a través de mí? No, este es muy parecido al caso que hablamos hace poco, ¿verdad? De la señora que ya tiene una hija mayor de 21 años, que es ciudadana americana. Es la misma situación. Tu papá entró por la frontera, entró de manera ilegal. ¿Qué significa eso? Significa que aunque él fue inspeccionado por inmigración, no fue admitido legalmente al país esto es algo técnico, ¿verdad? Aunque tu papá está dentro de Estados Unidos, Ujú. pero él no fue legalmente admitido, al menos que le hayan dado un parol, ¿ok? Si le dieron un parol, la historia es distinta. Entonces, asumiendo que no tiene parol, lamentablemente tú vas a poder pedirlo, pero él no va a poder obtener la residencia dentro de Estados Unidos. Va a tener que salir de Estados Unidos y cuando salga no va a poder regresar por 10 años. Doctor, ¿y si ese señor no ha cumplido el año, se puede optar por un caso de asilo para que ella más adelante lo pueda pedir o no puede hacerlo? Puede optar por un caso de asilo, pero una vez que la hija se haga ciudadana o cuando la hija se haga ciudadana americana, si él no ha resuelto su caso de asilo, de todas maneras va a ser muy difícil, no va a poder conseguir este señor la residencia dentro de Estados Unidos. Ese es el punto. La única manera que él la va a poder hacer es ganando un caso de asilo. Ok, doctor, yo soy venezolano y tengo TPS. ¿Puedo viajar a mi país con el permiso de trabajo? Nos preguntan. Soy venezolano, tengo TPS y puedo viajar a mi país con el permiso de trabajo. No, no puedes viajar a Venezuela con el permiso de trabajo. O sea, puedes viajar a Venezuela, claro que sí. No vas a poder regresar a Estados Unidos. Ya. Soy Ujú. colombiano, me deportaron, tengo una hija ciudadana estadounidense. Ella me puede pedir, son como las preguntas más recurrentes. Si depende, habría que ver cómo fue la deportación. Si ya cumpliste el periodo de 5 o 10 años, se puede iniciar el proceso. Probablemente vas a tener que pedir un perdón o un permiso de readmisión al país, pero en estos casos sí se puede tramitar. Perfecto, doctor. Avanzamos con las preguntas de los televidentes y nos dicen así, mi hermano ingresó por la frontera sur, lo detuvieron. ¿Cuánto puede durar una persona en un centro de detención, doctor? ¿Y qué se puede hacer? Bueno, mira, esto es un caso complejo, ¿verdad? Habría que ver cuál es la manera en que él fue procesado. Si él fue procesado como un alien dentro o un extranjero que lo encontraron ya dentro de Estados Unidos,
pues se puede solicitar que lo liberen bajo parol, se puede solicitarle al juez que le den una fianza. Ahora, si él fue inspeccionado y en el punto de entrada, ¿verdad? En el puerto de entrada, entonces en esos casos es muy difícil que le den una fianza, que hay que tramitar la salida con el oficial de deportación. Si es un venezolano, un colombiano, probablemente no entró por un puerto oficial, sino entró por los caminos verdes, como decimos. Sí. Entonces, probablemente está en la primera categoría y es potestad del gobierno determinar cuándo lo quiera liberar, pero si ya está frente a un juez, uno puede solicitar con el juez que le haga una audiencia para que determine fianza y lo deje salir. Doctor, no he tenido respuesta sobre mi proceso de naturalización. ¿Qué debo hacer en este caso? Bueno, lo primero que debe hacer es chequear si su proceso está dentro o fuera de los tiempos de procesamiento de USCIS. Si está fuera del tiempo de procesamiento, entonces puede poner una queja, ¿ok? Con USCIS para que ellos investiguen por qué su caso está retrasado. A lo mejor se quedó en una gaveta, a lo mejor está olvidado en algún sitio o a lo mejor todavía no han conseguido resultado de sus antecedentes penales, ¿ok? Todo esto puede retrasar un caso, pero de todas maneras el hecho de que ya está retrasado le da a usted pie para poner un reclamo. Si ya usted puso un reclamo y no le han resuelto, pues vaya a la siguiente etapa, que es el ombudsman, y contacte también a su representante en el Congreso, de la Cámara Baja. Estos representantes generalmente tienen personal en sus oficinas que ayuda a inmigrantes cuando sus casos se están complicando con la agencia. Sí, nos preguntan, mi hija ya es mayor de edad, ciudadana americana, ¿cuándo ella me pudiese pedir, doctor, yo necesito salir de los Estados Unidos? Su hija ya es mayor de edad, bueno, mayoría de edad depende de donde, como la estemos viendo. Para naturalización o para pedir a un padre tiene que ser mayor de 21 años. Ujú. Entonces, asumiendo que la hija ya es mayor de 21 años, sí, ya ella puede iniciar el proceso de petición familiar. Si usted está dentro de Estados Unidos, entró con una visa, y se encuentra en este momento ya fuera de estatus o con TPS, de todas maneras usted puede también solicitar su residencia permanente y su hija sí va a tener que firmar un documento que se llama una Affidavit Support o declaración de soporte o de Ok. mantenimiento y allí ella tiene que demostrar que tiene un sueldo mínimo anual de $22,890, creo que es el monto. Si ella no gana ese dinero, van a tener que buscar un cofiador. Claro, porque la persona se tiene que hacer responsable de este dependiente, ¿correcto? Que en este caso es su mamá. Correcto, correcto. El gobierno le pide al ciudadano americano una declaración donde certifica eso, que si yo me hago responsable por si esta persona alguna vez necesita de ayudas del Estado. Claro, porque lo ideal es que no sea una carga para el Estado. Entonces, bueno, Lo por eso hay que ideal es que no demostrar sea esos una carga ingresos. pública. Correcto. Correcto, lo ideal. Tenemos aquí otra pregunta, doctor. Nos dicen así, a mi mamá le dieron la residencia y dos de mis hermanos son ciudadanos. Yo soy venezolano. ¿Es mejor que me pida ella o alguno de mis dos hermanos? Bueno, si tú eres mayor de edad y soltero, ella te puede pedir, ¿ok? Siendo residente, y va a ser más rápido que te pidan, más rápido que la petición de tus hermanos que son ciudadanos americanos, ¿ok? El tiempo de espera por la primera serían como 6 7 años. El tiempo de espera por vía de hermanos es de 14 años, ¿ok? Ah, de todas maneras, pues uno intentaría ambas, ¿verdad? Ambas situaciones, o sea, introducir peticiones por ambos lados, en caso de que a posteriori existe un cambio en la ley que te pueda beneficiar,
que de repente los números para, o la fecha o el tiempo de espera para hermanos de ciudadanos americanos se acorte y a lo mejor te beneficies de eso. Uno nunca sabe que pueda haber más allá que luego te beneficie. Doctor, gracias por su tiempo y por todas estas recomendaciones para nuestra comunidad. En un momento bien difícil se reportaron nuevas cifras récord de venezolanos pasando por la selva del Darién, una situación crítica de los venezolanos que están aquí en Estados Unidos, con el mal tiempo. Y bueno, siempre es importante esta asesoría, esta mano amiga para nuestra comunidad venezolana. Muchísimas gracias. A la orden, a la orden. Y bueno, gracias a todas las personas que se conectaron para vernos hoy. Pues todos los miércoles estaremos aquí con Marjorie, pues respondiendo a sus preguntas. Y bueno, a los amigos de Miami y de la Florida, mucho cuidado, por favor, estén en casa, especialmente los que viven del lado del Golfo y los que están recién llegados. Esto de los huracanes es algo bastante serio. eh, eh, Compren o resguárdense, tengan agua, tengan atún en latas, sus pilas, sus lámparas, porque puede ser bastante serio, se pueden quedar sin luz, se pueden quedar sin agua por varios días. Así que bueno, estén preparados y ya una vez que pase la tormenta, vuelve a salir el sol. Así es, muy pertinente esa recomendación, doctor, porque ayer viendo el anuncio de la portavoz de FEMA decía que no se había visto un huracán como este en los últimos 100 años y que había muchas personas nuevas aquí en la Florida que no estaban acostumbradas a esto y llamaba a no subestimar la potencia de este huracán. Así que bien válida su recomendación. Feliz día y será hasta un próximo encuentro, doctor. Cuídese mucho, un Igual, abrazo. igual, igual. Hasta luego.